Regresamos con más de Despierta con CDN. Como siempre es un placer acompañarles y en esta parte del programa presentamos entrevista especial conjunta de CDN, Canal 37 y el periódico El Caribe. Hablamos de emergencias. Durante estos días hemos tenido especial atención a las lluvias que hemos tenido en el país y es bueno y damos las gracias además por hacer parte en su agenda voy a empezar por la dama, Gloria Ceballos. Ella es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, también al amigo de la casa, general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias, y también al señor Juan Salas Rosario, quien es director ejecutivo de la Oficina Central de Defensa Civil. A los tres queremos recibirlos con el mismo cariño de siempre, agradecerles por el trabajo que han emprendido durante las últimas horas. Sabemos que tienen poco sueño, pero gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de interactuar con la población y de, a una semana de concluir la temporada ciclónica, hacer como una especie de repaso, a pesar de que este fin de semana pasado fue tan extraordinario para nosotros en el trabajo. Bueno, realmente vamos a comenzar con usted, a ver si resumimos, a ver cuál es la situación al día de hoy. Hay muchas informaciones dispersas, pero ustedes tienen más o menos una evaluación de los daños y la víctima. Bueno, hasta ayer martes teníamos unas 7.412 viviendas afectadas, vivienda parcialmente afectada 14, vivienda destruida 22. Y le digo hasta ayer martes porque ustedes saben que todavía por la parte hidro sigue bajando agua y puede provocar situaciones en otras localidades. Personas movilizadas, unas 37.060, comunidades incomunicadas hasta ayer 45, carreteras afectadas 8, puentes afectados 5. Número de albergues oficiales existían hasta ayer 9 con 965 personas. Ya hoy miércoles actualizaremos, tan pronto terminemos este encuentro con ustedes. En el sector eléctrico teníamos hasta ayer ramales de circuitos afectados 4, circuitos afectados 2, usuarios afectados 12.532 personas. Y también en el caso de INAPA, usuarios afectados 1.668.248, acueducto parcialmente afectado 1 y acueducto fuera de servicio 110. La CAS informaba usuarios afectados 1.166.204, sistema de acueductos afectados 4. En los niveles de alerta solamente tenemos el Bajo Yuna, como ustedes comprenderán, en rojo. En la actualización que va a haber hoy miércoles, pues de seguro que varias de estas provincias que voy a señalar o pasan a verde o van a ser descontinuadas, pero en el caso de alerta amarilla, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, Duarte, exceptuando el Bajo Yuna, que está en rojo, como le dije anteriormente, Azua y Monte Plata. Verde, San Juan, Pedernales, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Peravia, Sánchez Ramírez, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Barahona, Independencia, Bauruco, San Pedro de Macorís y La Altagracia. En el listado de fallecidos tenemos hasta ayer unas 25 personas. Y digo hasta ayer porque hay más cadáveres que no han sido identificados, ni su causa ni los nombres de esa persona. Le digo su causa porque se presume que fueron ahogados, pero si hacemos una mirada retrospectiva en el año 2007, que recuerdo una vez que me informaron desde Santiago que encontraron un cadáver en el canal Marco A. Cabral. Y nosotros informamos que, porque estaba en un operativo de Semana Santa, informamos de esa persona que murió y resulta que cuando se le hizo la necropsia tenía un disparo en la nuca. Entonces desde ahí hasta que el INACID no me certifique causa de muerte, aunque nosotros presumimos de que no lo certificamos y no lo decimos, para que no haya una disparidad con los medios, que a veces dice que son tantos y que son estos, pero el Centro de Operaciones de Emergencia, como es la voz oficial del gobierno en situación de emergencia, no se puede dar el lujo de dar una información que no esté avalada por el organismo correspondiente. Bueno, bienvenidos sean los tres a CDN y al Caribe. El lunes escuchábamos al presidente en la semanal decir que ya todo está listo para instalar los 3 radares, uno en Puerto Plata, uno en Punta Cana, uno en Santo Domingo, y que eso iba a permitir
tener un diagnóstico previo, por lo menos preliminar, de cuánta agua va a caer en el país, porque los últimos 2 fenómenos de noviembre no han sido exactos, doña Gloria. ¿Tiene Meteorología información de cuándo estarán esos radares instalados? ¿Cuándo la oficina va a poder empezar a recibir información de ellos? Albanelli, con relación a la información que ofreció el señor presidente, el radar de Punta Cana ya tiene más de un año funcionando. O sea, en la temporada ciclónica 2022 ya estaba en... Ese es el mismo de la gente de Punta Cana. Es que no es el mismo. O sea, se instaló en la misma posición que estaba el anterior, pero es un radar nuevo. El otro que ya también está instalado es en Puerto Plata, aunque aún no ha comenzado a operar. Está en la fase de terminar de instalarlo y de la capacitación que se le da al personal que va a manejar esa herramienta. El presidente habló de 3, o sea que se va a instalar uno, que ese ya es para el primer cuatrimestre del año próximo, es en el aeropuerto Las Américas. Va a ser muy útil para nosotros, o sea, en el servicio meteorológico, que estamos ahí cerquita de Las Américas, en Santo Domingo Este, porque, como señalaba el señor presidente, va a hacer unos pronósticos más precisos en cuanto al lazo de tiempo que una determinada precipitación va a estar incidiendo. No es que con el radar, desde mucho antes de tú tener el fenómeno meteorológico, tú vas a valerte de él, no. Ya cuando el evento se está acercando al territorio nacional, es que uno a través del radar meteorológico puede tener esa facilidad para informar, para dar a conocer, para tomar las medidas del lugar en cuanto al contenido de humedad que tiene esa masa nubosa que está incidiendo sobre el territorio nacional. Esa es la ventaja de los radares, en este caso radares Doppler, que son de última generación, porque tú puedes decir qué cantidad de precipitación va a ocurrir en las próximas 2 horas, hacia dónde se está desplazando ese campo nuboso, y hacer las alertas preventivas con un lazo de tiempo corto, pero que da tiempo a informar con más precisión. James Uriel. Sí, bienvenida doña Gloria, gracias. Juan Manuel, Juan Salas, Gracias. 3 amigos que admiro mucho y los felicito por el gran trabajo y la labor que están desarrollando. A doña Gloria me gustaría preguntarle sobre la data que tiene la Oficina Nacional de Meteorología, ya que ha salido a relucir el tema del cambio climático. Digo a relucir porque se mencionó muchas veces en los últimos días, incluso de la voz del presidente de la República, cambio climático. Entonces, ¿qué data tiene meteorología que nos certifica que ya el cambio climático está sucediendo en República Dominicana? Gracias, Jim, y qué bueno que nos permite hablar sobre este tema que está, como tú señalas, sobre el tapete. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años en la Oficina Nacional de Meteorología se vienen haciendo estudios sobre la variación tanto de la precipitación como de las temperaturas. O sea, hay estudios hechos que los hemos ido actualizando con relación a cómo ha variado la temperatura en los últimos años en el territorio nacional, considerando estaciones clave que representen el territorio nacional, como hace, vamos a decirlo así, 3 o 4 décadas anteriores, las temperaturas que se registraban en el país eran de una magnitud. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo esas temperaturas se han incrementado. O sea, tenemos estudios sobre eso, pero también sobre la variación de las precipitaciones. O sea, antes era mucho más fácil pronosticar. Yo siempre señalo esto. Cuando yo entré como directora a la institución en el 2005, la media de ciclones tropicales que se formaba era 9 en una temporada ciclónica normal. ¿Y qué ocurrió en el 2005? En el 2005 se rompieron todos los récords de formación de ciclones tropicales, y a partir de ahí ese ingrediente
la media de la temporada ciclónica ha ido variando y hemos visto cómo en los últimos años, en el 2020 por igual, o sea, ocurrió una situación de mucho más formaciones de ciclones tropicales que años anteriores. Y entonces ya la media de ciclones tropicales que se forman es 14, no es 9 como era en el 2005. Fíjate cómo en menos de 20 años varió esa media en cuanto a la temporada ciclónica se refiere, aquí en el Atlántico Norte. Entonces, para nosotros, eso es un hecho específico de cómo la temporada de cómo el cambio climático, o sea, la elevación de esas temperaturas, nada más hay que ver también ahora en el 2023 lo que ha ocurrido. Sí. Ha sido el año más cálido de que se tiene registro. Cada mes que pasa se compara con años anteriores y resulta que ha sido más caluroso. Y mira lo que ocurrió con la temporada ciclónica, que ya estamos concluyendo prácticamente. Al principio, cuando iba a iniciar la temporada ciclónica, en mayo, hablábamos de que la temporada ciclónica iba a estar aquí en el Atlántico Norte afectada por el fenómeno El Niño, que se había desarrollado en el Pacífico. Y que, ¿qué ocurría antes? Porque estamos hablando del cambio climático, que cuando teníamos el fenómeno El Niño, las temporadas ciclónicas eran menos activas. O sea, bueno, esta temporada ciclónica va a ser menos activa, eso era como el patrón, menos activa aquí en el Atlántico Norte porque se formó el fenómeno El Niño y generalmente cuando tenemos El Niño, las temporadas ciclónicas son menos activas. Pero ¿qué se contrapuso a ese fenómeno El Niño? Las altas temperaturas que teníamos en el Atlántico y específicamente aquí en el Mar Caribe. El Mar Caribe no se ha refrescado, el Mar Caribe es como una olla de presión. Y todavía ahora en noviembre, y lo que hemos presenciado el fin de semana pasado, tiene mucho que ver con esa situación. O sea, las aguas del Mar Caribe siguen más de 2 grados por encima de la temperatura normal que deben de tener ya para este mes. Generalmente cuando llega noviembre, nosotros los meteorólogos en los servicios meteorológicos del Caribe ya estamos como descansando y sin embargo nos hemos tenido que mantener ahí alerta. Se forma una perturbación atmosférica, se va a incrementar y de hecho este potencial ciclón tropical que la trayectoria no nos incluía a nosotros, no incluía el campo nuboso que nos iba a afectar, pero la trayectoria que se identificó con relación a este potencial ciclón tropical no era pasando por el territorio nacional, era pasando por Jamaica, por el sureste de Cuba, por el extremo oeste de Haití y sin embargo hemos visto lo que ha ocurrido en el territorio nacional. O sea, todo eso son elementos para nosotros decir y certificar que el cambio climático es una realidad en la República Dominicana. ¿Y qué está ocurriendo? Y qué está ocurriendo. Sí, tengo 2 preguntas también adicionales, una para Juan Manuel y una para Salas. Sí, pero vamos a esperar la otra vuelta. Claro que sí. Es que son muchas preguntas las que tenemos. Brevemente. La segunda vuelta allí. Que da tiempo. Al señor Salas, yo quiero preguntarle, usted también es el director de la Comisión Nacional de Emergencias. Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Y me gustaría saber, con relación a las tareas de rescate, que hemos visto en las últimas horas. Muchos nos preguntamos, incluso en el momento en el que colapsó el muro precisamente del paso a desnivel de la 27 de febrero, estábamos incluso preocupados por la seguridad de los rescatistas. ¿Cuáles son las condiciones en las que se llevó a cabo ese rescate? Para que usted nos aclare si se tomaron las previsiones necesarias. Incluso hay gente que dice, ¿por qué pasaban vehículos cuando ya había colapsado la pared? ¿Se podía haber hecho algo de manera diferente? Bueno, importante pregunta porque nos lleva a hacer un contexto en el que el país inició en el año 1902, cuando después de la tormenta, los efectos del ciclón George 1998, obligó al país a crear todo un sistema, el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Y eso implica entonces que el conjunto de instituciones que tenemos que dar respuesta y trabajar la prevención nos articulamos. Estamos hablando, en el caso de la 27, de un hecho súbito, inesperado, sí, que se produce una situación incluso en la que el país se encuentra en alerta en varias provincias del país. Pero que entonces el conjunto de instituciones de respuesta, en este caso, ustedes vieron a Obras Públicas, a DGC, a los bomberos, Policía Nacional, Salud Pública, Defensa Civil, Cruz Roja, nos articulamos en ese momento. Y se dio la respuesta que teníamos en ese momento la posibilidad de dar. Estamos hablando de un evento súbito
Entonces, las primeras horas llegaron los brigadistas que estaban próximos. Luego entonces llegaron los equipos pesados para levantar aquella estructura que colapsó en ese momento. De manera que sí, tu pregunta nos lleva entonces a responderte que el sistema se está articulando cada vez mejor para poder dar una mejor respuesta a la población en situaciones de emergencia. Estamos hablando de un evento súbito, pero en situaciones como esta, en la que nosotros tenemos una temporada ciclónica que se programa, se proyecta, incluso NAMED y los organismos científicos establecen la cantidad de afectaciones que pudiéramos tener producto de nuestra ubicación geográfica en el Caribe. Entonces, Defensa Civil y la Comisión Nacional de Emergencia se prepara, se anticipa, y en ese sentido viene una labor de gobernanza que nosotros hemos estado auspiciando en los últimos años. ¿Qué implica esto? Que a nivel de las gobernaciones, ¿verdad?, y las alcaldías se articula el conjunto de instituciones del Estado para dar respuestas locales. Cuando vemos los mapas de proyecciones donde van a ser las afectaciones, en esa misma medida las alcaldías y las gobernaciones convocan a los comités de prevención. Por eso las respuestas locales son básicas. Esa ha sido la clave y el éxito en la respuesta cuando hay situaciones de emergencia. Pero también hay una labor previa donde hemos trabajado a través del Sistema Integrado Nacional de Información, el CINI, y hemos hecho este tipo de levantamiento. Este es un perfil de una provincia X, provincia de San Juan de la Maguana. Y aquí están ya levantados a través de capas cuáles son los niveles de vulnerabilidad en cada una de las provincias. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son las provincias que serán afectadas a partir de las emisiones que se hacen desde ONAMED y que el Centro de Operaciones de Emergencia establece entonces el nivel de alerta? Entonces, en esas condiciones, desde el territorio, hemos estado trabajando para que esa articulación pueda replicarse. Porque la primera respuesta es de la comunidad. Y en ese sentido, en lo que los organismos técnicos y científicos llegamos a los lugares, ya la comunidad se ha articulado a través de esa gobernanza. Juan, pero la pregunta era si estuvieron o no estuvieron en riesgo, tanto el equipo de Defensa Civil como el resto de los que estaban ahí operando. No, evidentemente no. Las operaciones en las que nosotros hemos estado trabajando este año, San Cristóbal, sí, lo que pasó, evidencia que se ha avanzado en ese sentido. Okay. El equipo técnico no se ha podido expresar en negativo. Nuestros rescatistas que quedaron ilesos. Ustedes vieron las gráficas, tenían protecciones, casco, era un protocolo que se estableció. Mi preocupación es sobre la seguridad de la pared. Claro, si les además se activó todo el sistema. Ustedes vieron por un lado cómo DGC empezó a desviar el tránsito, la policía pudo tomar control. En ese sentido, creo que sí, que el hecho de que hoy no estemos contando dentro de las víctimas a los rescatistas quiere decir que hubo una operación limpia y efectiva en ese sentido de cara a salvaguardar lo que fue posible en este momento proteger. Bien, Méndez, escúcheme la confianza. Estamos ya finalizando la temporada ciclónica, como usted bien ha dicho. El COE agrupa unas 22 instituciones. En mi opinión particular, se ha avanzado mucho en la coordinación interinstitucional y en la prevención. Si lo vemos con el paso de los años, y lo vemos en Semana Santa, lo vemos en Navidad, en todos esos operativos, ya está curtido el COE. ¿Qué valoración hace usted ahora, donde hay que apretar alguna tuerquita, algunos tornillitos, de cara al futuro? Bueno, en las instituciones, tal y como usted señala, pues de manera indistinta han avanzado en estos temas, de manera coordinada también, porque para nadie es un secreto de que los organismos de primera respuesta, como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, la Cruz Roja, pues se han venido tecnificando. Desde el Centro de Operación de Emergencia hemos aupado a estas entidades para que el Comando Sur y otros organismos internacionales pues le den el entrenamiento y equipamientos para no solamente para los temas de la temporada ciclónica, sino también para el evento súbito como son los terremotos. También lo hemos ido preparando en materiales peligrosos. Hemos ido enviando personal de las distintas instituciones a capacitación fuera y dentro del país. Es decir que es mucho lo que hemos avanzado con relación a estos temas, pero hay que destacar, y siempre he dicho en entrevistas anteriores aquí, en este canal, de que ningún país del mundo está preparado para ver sus entidades y para ver su país colapsar. Por eso se llama desastre. Cada vez que usted le pregunta que si estamos preparados, siempre le voy a decir, depende de la magnitud del evento que nos toque. Méndez, y el tema de los recursos. Yo sé que el Centro de Operaciones de Emergencia se articula para prevención y luego para mitigación, pero
Como decía Nelson, ya el país, y decía doña Gloria y Jean, el tema del cambio climático, ya tenemos, y el presidente lo ha dicho ya en varias ocasiones, se ha sentado el COE a hacer una evaluación del país, de los eventos que han pasado, de lo que podría pasar incluso, 200 milímetros, ahora más de 400. No podemos hacer una proyección por lo menos para estar preparado a nivel por lo menos de una política, un manual de qué hacer antes, durante y después. Te va a decir que ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo el plan. Nosotros trabajamos con planes, proyectamos, hacemos proyecciones, pero siempre he dicho, y tanto Gloria como Jean, que es un experto también, han pronosticado y han dicho de eventos que cada temporada, y como tú señalas, Alba, cada temporada en los últimos años la hemos visto cada vez más difícil. Entonces, ante las situaciones de desastre que provoca un evento de la naturaleza, debemos siempre sacar a colación de que la naturaleza no causa desastre. El hombre construye vulnerabilidad. Y ahí es donde debemos enfocarnos. Debemos enfocarnos en el reordenamiento territorial, en el trabajo que deben hacer las alcaldías también, los gobiernos locales, y no dejárselo solamente al gobierno central, pero también las personas, los ciudadanos. Debemos saber que al momento de construir hay un tema socioeconómico que debo entenderlo, porque la pobreza no solamente existe en nuestro país. Si hacemos una mirada retrospectiva a lo que fue Katrina en Estados Unidos y lo que provocó en Luisiana, un país con todos los recursos del mundo, pero en el territorio de Luisiana estamos por debajo del nivel del mar. Cada vez que vienen esas grandes avenidas, esas grandes inundaciones, vienen esas grandes situaciones en Luisiana. Entonces no podemos mudar un estado. Igual sucede en otro país. Cada vez que vienen esas lluvias, nuestro país es proclive a inundaciones entre un 60 y un 70% en las provincias. Y si hacemos una mirada retrospectiva a lo que fueron los primeros meses del año, fue una sequía terrible, extrema. Luego viene entonces la temporada ciclónica y al final, ya como dice doña Gloria, que antes veíamos la lluvia en mayo y en octubre, que era la parte de la recuperación de las presas. Ahora la estamos viendo en noviembre. Entonces la realidad del cambio climático nos está golpeando a todos. Es una realidad. Entonces la población debe entender que cuando se emiten niveles de alertas, no solamente son las instituciones que tienen que observar esos lineamientos. Cada nivel de alerta le dice a la población qué debe hacer. Hay una matriz de información que deben conocerlo. Y hay brochure que le explica a ellos qué hacer en el antes, el durante y el después. Y ustedes, los medios, que son nuestros principales aliados, le voy a decir, como dice el burgo, se desgañotan hablándole a la población, hablándole a las comunidades de los niveles de alerta, lo que debemos hacer, que en tal nivel debemos estar seguros que en alerta amarilla se inician las evacuaciones, que se ordenan las evacuaciones preventivas y también de carácter obligatorio. Y en rojo debemos estar en lugares seguros, ya sea en casa de amigos o familiares o en albergues oficiales. Entonces, debemos nosotros entenderlo eso y seguir trabajando la prevención, como todas la señalan. El COE trabaja la preparación y respuesta. Hay otras instituciones como el Ministerio de Educación Superior y también el Ministerio de Educación tanto para las escuelas, que deben trabajar estos temas, llevar esto a la currícula de las escuelas, para que en el día de mañana tengamos un país mejor preparado. En esa misma medida. Bien, la pregunta que le tenía a Méndez me la respondió ahora mismo porque era para hablar del papel de la población en cuanto a la prevención de riesgos y a esa disminución de desastres ante cualquier fenómeno natural, sea meteorológico, sea sismológico. Entonces, me queda respondida ahí. Entonces, Juan Salas, no solo los fenómenos meteorológicos afectan a República Dominicana, tenemos una realidad latente que son los movimientos telúricos, los terremotos y por supuesto que también en la región del Caribe una amenaza silente que son los tsunamis.
Vimos que el último fue en el 46, pero se podría repetir en cualquier otro momento en caso de ocurrir un gran terremoto en el mar, cerca de nuestra región. ¿Cómo están las rutas de evacuación en cada uno de esos escenarios? Sí, correcto. Creo que nos lleva a hacer una reflexión en la que el país está obligado. Sí. Nosotros de la Comisión Nacional de Emergencia, que integra en este momento a 39 instituciones, en la última reunión fue integrada el Ministerio de Educación Superior, porque la ciencia tiene que aportarle ese conocimiento, esa capacidad de que la humanidad ha estado adquiriendo a la prevención. De igual manera fue integrado el Comité de Cambio Climático, el Consejo, el señor Mapuid, a la Comisión Nacional de Emergencia, Supérate para el tema de la asistencia social y el Ministerio de la Juventud. Eso ha hecho que la Comisión Nacional de Emergencia esté más fortalecida. En esa dirección hemos estado articulándonos a través de CEDEMA, que es un organismo regional caribeño, donde agrupa a más de 19 estados de caribeños que comparten con nosotros este tipo de situaciones. De igual manera estamos conectados con CEPREDENAR y esto nos ha permitido esas experiencias que tenemos en Centroamérica y el Caribe, replicarlas. Este año trabajamos varios proyectos sobre alerta tsunami y el tema tiene mucho que ver con esa capacitación que desde las escuelas, y por eso el Ministerio de Educación está trabajando un programa con la Comisión Nacional de Emergencia, con los fondos de la Unión Europea, para capacitar a los técnicos provinciales en educación sobre el tema de ruta de evacuación y cómo comportarnos en situación. Creo que los simulacros que hemos estado realizando en el país son parte importante de ese ejercicio que la población tiene que llevar, no simplemente a las escuelas, sino también a los hogares. En ese sentido, como país, creo que hemos avanzado, hemos estado colocando el tema de la prevención. Desde la Escuela Nacional de Prevención que tenemos en Defensa Civil, hemos formado ya en estos últimos 2 años a más de 9.000 ciudadanos en ruta de evacuación, en manejo de extintores, porque implica que esos microaccidentes que se producen en un hogar, en un pequeño comercio, cuando tú lo sumas al año, se convierten en cifras importantes. Entonces, desde la Escuela Nacional de Prevención e Integración que tenemos nosotros, estamos trabajando para que desde el Estado se formule una política de prevención obligatoria. El tema de fiscalizar cómo, hacia qué dirección yo voy a dirigir una escalera, porque tenemos eventualidades que se producen y que a veces no tomamos en cuenta y que al final se convierte en una gran tragedia. Nos olvidamos a veces que en Haití, hace 12 años, en 14 segundos murieron más de 60.000 personas y con Haití compartimos varias fallas. El país está cimentado, lamentablemente, encima de 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento, y desde la Comisión Nacional de Emergencia y Defensa Civil estamos trabajando para que esa política de prevención llegue a cada uno de los dominicanos, de manera que para ello, desde la Comisión, seguimos trabajando en su programa Alerta Tsunami, que es un programa que hicimos en Puerto Plata por situaciones que tiene, en Nizao este año, donde fundamentalmente las escuelas y los hospitales hicieron ensayos en caso de situaciones y ya establecida la ruta de evacuación. A través del CINI tenemos levantado las rutas de evacuaciones en gran parte de las costas del país. Otras instituciones están trabajando el tema de educación ante un tsunami, porque somos una isla que puede en cualquier momento ser impactado por un fenómeno sísmico en este momento. Yo tengo la duda de si el país, consideran ustedes que está hoy igual de seguro que hace un fin de semana. No digo por las situaciones que tenemos, sino por la confianza que tiene la gente en transitar por una vía pública que podría desprenderse en cualquier momento. La gente dice, oye, estoy pasando por un túnel, está lloviendo, debo quedarme aquí, debo salir. Esta preocupación, entiendo yo que hasta el fin de semana anterior no estaba de manera latente. En el caso de ustedes, señor Salas, en Defensa Civil, nivel de estructura, ¿qué puede decirnos sobre eso? Entiendo que han compartido información, por ejemplo, con oficinas como UNESBI. Sí, correcto. Esto encuentra a la Comisión Nacional de Emergencia, Defensa Civil. Recientemente hemos firmado unos convenios con el CODIA la semana pasada, con UNESBI hace 2 meses, para crear una red de evaluadores sísmicos, en este caso, evaluar infraestructura. Así nos encontramos en ese momento evaluando los acueductos, los hospitales, las escuelas, porque son las instituciones que mayor vulnerabilidad pudieran generar en una situación sísmica. Creo que sí, que el nivel de sensibilidad se ha estado incrementando y eso es positivo en una sociedad en la que a veces se nos olvida que pudiera pasar cosas como esta que pasó en la 27 en cualquier momento. Entonces, ¿cuál sería el comportamiento del ciudadano en principio y cuál sería la respuesta de las instituciones que tenemos que dar esa respuesta? Claro. Y desde la comisión hemos estado oficiando ese tipo de acuerdos, ese tipo de convenios para que los colegios, en este caso del CODIA, que es quien certifica a los ingenieros, los arquitectos, se incorporen en este tipo de actividades, pero también el sector privado.
Creo que el país ha avanzado en ese sentido, la comunidad internacional ha estado muy atenta y creo que este tipo de eventos, lo que pasó en Bonao, eleva el nivel de sensibilidad. Lamentablemente hay una lección aprendida y esto entonces implica que los protocolos incluso que tenemos para los balnearios, para la playa, hay que revisarlo. En ese sentido, nosotros tenemos una deuda pendiente como país, y digo una deuda pendiente porque hace 13 años que no revisamos nuestro Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, cada protocolo, cada manual hay que revisarlo. Las afectaciones del cambio climático y cómo hemos construido el país en los últimos 30 años implica vulnerabilidades. Las evaluaciones que se hagan a cualquier estructura hay que cuestionarla en este momento porque el elemento físico estructural se encuentra entonces en contravía con un planeta que está respondiendo a nuestras afectaciones, y en ese sentido el país necesita actualizar este plan nacional que involucra a todas las instituciones del Estado. Sí, dos detalles al final, uno para Salas y otro para Méndez. 5 españoles estuvieron extraviados, la defensa civil estuvo pronto y presta. Sí, brevemente. Sí, brevemente. Una vez se activó a través de un guardabosque que dio con esos turistas que se encontraban en una labor, ¿verdad?, de turismo. Se activó todo un protocolo y entonces fue reforzada por un equipo de rescate. Ustedes saben ya la noticia que ya en la madrugada ellos estaban fuera de peligro. Y creo que sí, que también esto prueba el sistema, porque eso implica que como país estamos presentando una apertura al turismo y entonces tenemos que prepararnos para responder a este tipo de afectaciones. Tengo entendido que eran bomberos españoles. Sí, eran bomberos españoles. Y la esposa de uno. Ah, pero qué bien. Méndez, el manual del buen periodismo indica que la vida privada y familiar de una figura pública no son tema de discusión, excepto si hay conexión directa con el cargo que ostenta. Estuve viendo una situación personal, familiar tuya, se le ha querido dar una connotación que tiene relación directa con el cargo. Te quiero pedir, con tu permiso, una reacción ya a posteriori de todo lo que se ha dicho. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, hay partidistas políticos, hay políticos y hay estadistas. Yo me quiero circunscribir a la parte estadista, porque no soy partidista ni soy político, pero sí tengo gravitando en estos temas casi 20 años. ¿Qué significa esto? Que desde el año 2005 hacia acá, todo lo que tiene que ver con preparación y respuesta ante desastres ha estado bajo mi coordinación. Entiéndase, de este gobierno y de los anteriores. Como estadista que soy, no me voy a referir a los partidistas ni a los políticos que han querido de una forma hasta indolente querer mezclar una situación de mi responsabilidad como director del Centro de Operación de Emergencia con un tema familiar. Si yo tengo que dejar mi cargo para atender a mi familia, no lo pienso ni 30 segundos, ni siquiera un segundo. Y si de los 6 hijos que me quedan sin casarse, tengo que ir a esos 6, lo haré. Porque el Centro de Operación de Emergencia no es Juan Manuel Méndez García, son 22 instituciones. Dentro del Centro de Operación de Emergencia hay 4 subdirectores que me acompañan durante estos 18 años y lo encontré ahí a ellos. Tienen más capacidad que yo para dirigir el Centro de Operación de Emergencia. Entonces, si al momento de que una boda se planifica un año antes y coincide con un evento de la naturaleza, durante 20 años he tenido que sacrificar Semana Santa, Navidades, cumpleaños de mis hijos, graduaciones de mis hijos, y no es verdad que hasta un evento como ese, que es la boda de mi segundo hijo, yo no me la iba a perder. Simplemente fui y me tomé una fotografía con él, porque la boda era a las 5 de la tarde, y el señor presidente me llamó a esa misma hora, me dijo, yo sé que tú estás en boda, pero el país te necesita. Me fui al palacio, a una reunión con el señor presidente, con doña Gloria y demás autoridades, de ahí hice un video y el señor presidente me despachó a las 8 de la noche. Me dijo, vaya y cumpla con su hijo. Fui y le di un abrazo a mi hijo, los dos lloramos
juntos, porque él entendía que yo no iba a ir. Cuando fui, nos tomamos la fotografía, compartí con él la cena y me fui a la casa. Entonces, si a eso algunos partidistas o políticos quieren mancillar el trabajo que yo he venido realizando durante 20 años, yo me circunscribo a la parte estadista, porque trabajé con ellos y ellos saben todo lo que hemos hecho. Ya estamos terminando esta entrevista, no nos queda mucho tiempo. A la señora Gloria, yo veía el trabajo que ustedes vienen haciendo en UNAMED. Hay países en donde la gente no sale de su casa sin ver el estado del tiempo. Y a veces pasa por la dinámica cambiante y porque hay temperaturas extremas. En el caso de República Dominicana, ¿usted piensa que los dominicanos deben tomar esa actitud? ¿No salir sin revisar el estado del tiempo? ¿Puede ser una lección? Fíjate, Catherine, en cierta medida se ha conseguido. No en la medida que uno quisiera, como tú dices, como uno ha visto en otros países desarrollados y menos desarrollados también, que las personas, para la ropa que van a usar, para saber el trayecto que van a seguir, todo esto implica conocer el estado del tiempo. Sin embargo, en los últimos años, aquí se ha logrado un poco. Primero porque tuvimos que desmontar el montaje que había de que el servicio meteorológico no estaba capacitado para dar esas informaciones, para hacer los pronósticos certeros. Y sin embargo, al desmontar esa situación, pues hemos visto cómo la población sí está más confiada en las informaciones meteorológicas y la toma en cuenta para salir. Nosotros queremos que sea superior, o sea, entendemos que se necesita una campaña educativa permanente con relación a que la población se empodere de los términos meteorológicos, de que haga del clima algo suyo, o sea, conocer. ¿Qué nosotros planteamos? Lo que ocurre, por ejemplo, en Japón. En Japón se presentan estos terremotos de manera permanente. Sin embargo, desde que el niño está en los primeros años de infancia, se le va instruyendo con relación a qué hacer. Nosotros tenemos interés en que también aquí en República Dominicana estamos en el Caribe. El cambio climático dice que seremos el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático dice que seremos de los más afectados por el cambio climático. Las islas como la nuestra, los estados insulares. Entonces, este es un tema que debe estar en la agenda nacional permanente para que la gente se empodere de la situación del clima y que haga suyo, como tú señalas, conocer cuál va a ser el estado del tiempo que vamos a tener el día o para planificar la actividad del fin de semana, estar empoderado de esa situación. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en esta A mañana. ustedes. La entrevista continúa y usted la puede leer en el periódico El Caribe en su versión digital y también en su versión web, al igual que en cdn.com.de.